Volvamos a la segunda parte de ángulos que tenía que ver con la clasificación de ángulos cuando tenía dos rectas paralelas y una transversal, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rapidito. Entonces, hagamos un repaso de eso y ustedes me van preguntando. En principio teníamos dos rectas paralelas, ¿sí? Las cuales llamábamos A y B, por ejemplo, ¿sí? Y una recta que las cruza y las corta, estas paralelas, que decíamos que era una recta transversal, la podemos llamar con la letra C, ¿sí? Esta situación me generaba cuatro ángulos, ¿sí? Que los voy a llamar con letras comunes, A, B, C, D, E, F, G y H, ¿sí? 8 ángulos eran, no 4, perdón. 8 ángulos, ¿sí? Y de acuerdo a su posición en esta situación, habíamos visto que teníamos ángulos que eran alternos, estaban los correspondientes y los conjugados, ¿sí? Dentro de los alternos y de los conjugados también teníamos que había ángulos que eran alternos internos y conjugados internos y externos, ¿no? Alternos, externos, internos y conjugados internos y externos. Y después teníamos los correspondientes, que ahí no era interno o externo, porque justamente los correspondientes era un par de ángulos, de los cuales uno era interno y el otro externo, ¿sí? Bueno, claramente si yo voy a escribir en estos 8 ángulos cuáles eran los alternos, vamos a poner acá, ¿sí? Teníamos que los alternos, los internos, dijimos que eran, por ejemplo, el ángulo B y el H, y otro par de ángulos alternos internos serían C y E. Recuerden que los alternos, como su nombre lo dice, se alternaban uno de cada lado de la recta transversal y eran internos porque estaban dentro de las paralelas. ¿Está bien? Bueno, los externos lo mismo, se alternaban uno de cada lado de la transversal, los externos, pero a diferencia de los internos estaban por fuera de las paralelas. Entonces, los alternos externos eran, por ejemplo, A y G, ¿sí? Y el otro par de angulitos, ¿cuál sería? Alterno externo. Muy bien, D y F. Y ahí ya teníamos todos los pares de ángulos que eran alternos internos y externos, ¿sí? Perfecto. Bueno, vamos con los conjugados. A ver. Los conjugados, ¿sí? Los conjugados habíamos dicho que estaban del mismo lado de la transversal, pero, ¿cómo es? Teníamos los internos y los externos también. Entonces, los conjugados internos, a ver. Los internos, por ejemplo, un par de ángulos conjugados internos sería B y E. Y el otro par de angulitos conjugados internos serían C y H. ¿Sí? Y ahora los externos. A ver. Los externos, conjugados externos, tenemos un par de ángulos que es A y F, y el otro par, ¿cuál sería? A ver, de conjugados externos. A y F es uno. D y E, muy bien. D y E. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y por último estaban los correspondientes, ¿sí? Los correspondientes, vamos a poner acá,
los correspondientes son los que estaban ubicados en el mismo lugar en cuanto a las rectas paralelas y la transversal, ¿sí? Por ejemplo, un par de ángulos correspondientes sería A y E, ¿sí? Otro par sería D y H. Fíjense que actúan como un espejo las paralelas, ¿no? D y H. Perfecto. ¿Y los otros dos pares cuáles serían? A ver, ¿qué correspondían? B y F, muy bien. B y F. Y el último, C. Muy bien. C. Perfecto. Bueno, y después dijimos que los ángulos correspondientes, ¿sí? Eran iguales. Entonces podríamos decir que A era igual a E, B era igual a F, D era igual a H y C era igual a G, ¿sí? Al igual que los ángulos alternos, ¿sí? Los ángulos alternos también eran iguales, ¿sí? Bueno, entonces, podríamos decir, con todo esto que aprendimos, vamos a borrar esto, entonces vamos a poner que con todo esto que aprendimos, nosotros podemos decir que el ángulo A es igual al ángulo E, ¿por qué? Por ser correspondiente, ¿sí? Siempre tengo que poner el porqué. De igual manera, yo puedo decir que el ángulo A es igual al ángulo G por ser alternos externos, ¿sí? Y después, los que no eran iguales, pero que sumaban 180, eran los conjugados, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el ángulo A con el ángulo F son conjugados, ¿no? Conjugados externos. Bien. Entonces, habíamos dicho que A más F era igual a 180 grados. Bueno, ¿y esto de dónde salía? Salía de hacer este razonamiento. A ver, fíjense, yo lo voy a marcar con otro color, el ángulo B el ángulo B con respecto al ángulo F son correspondientes, ¿sí? Entonces yo puedo decir que B más F, perdón, que B es igual a F, ¿sí? ¿Por qué? Porque son correspondientes. Pero además, A más B suman 180, porque son dos ángulos suplementarios. Fíjense que si yo tapo esta situación así, ¿sí? Me quedaría el ángulo A y el ángulo B. A más B suman 180 porque son suplementarios. Entonces, acá en vez de F vamos a poner B, ¿sí? A más B es igual a 180 porque son suplementarios. Pero como B es igual a F, ¿sí? Yo acá en vez de B puedo poner F. Entonces, yo podría escribir ahora sí que A más F es igual a 180. ¿Por qué? Porque son alternos, bueno, en este caso externos, ¿no? A más F es igual a 180. Bueno, y eso es más o menos un resumen de lo que habíamos visto la clase anterior, ¿sí? Es un resumen más o menos de lo que habíamos visto en la clase anterior. Ahora, vamos directamente a la actividad. ¿En cuál ejercicio tuvieron mayor dificultad? Porque ahora teníamos que en el 3, bien. ¿Coincidimos todos con eso? Ejercicio número 3. Bueno, igual después ustedes me van diciendo si hay otro, ¿sí? Entonces, aprovechemos este dibujito. Vamos a aprovechar este dibujito para resolver algún ejercicio similar a los que tenían ahí. No el mismo, pero alguno similar, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el ejercicio 3A era parecido a esto, ¿no? Me parece que la diferencia es que las paralelas estaban así, bueno, pero el dibujo es el mismo. Y tenían la transversal C
y las rectas A y B eran paralelas. Entonces, les daba el valor de un ángulo, ¿sí? Que creo que era este. Vamos a ponerle otro valor para que no sea el mismo. Vamos a ponerle que este ángulo vale 68 grados, ¿sí? Bueno, y ustedes tenían que encontrar el valor de este ángulo, que lo vamos a llamar A, el valor de este ángulo, que lo vamos a llamar B, y el valor de este que está acá, que lo vamos a llamar C. ¿Sí? Les pedía hallar esos ángulos sabiendo el valor de este. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿alguien lo resolvió? ¿Quiere explicarme cómo lo hizo? Así lo ponemos en común para todos. Sin vergüenza, ¿eh? A ver, ¿cómo lo hiciste? Sí. Muy bien, ¿sí? El ángulo de 68 y B son correspondientes. Y entonces, por ser correspondientes, ¿cómo son el ángulo B y el de 68? Son iguales. Entonces yo puedo decir que B es igual a 68 grados, ¿no? Sin necesidad de hacer ninguna cuenta, simplemente aplicando este razonamiento que aprendimos, yo ya puedo decir que el ángulo B vale 68. Bien, ¿y ahora qué más? Muy bien, me alegro, Edith. ¿Qué más, Edith? ¿Cómo sigo ahora? Muy bien, C es el suplemento de B, entonces eso significa que C más B es igual a ¿cuánto? A 180. ¿Sí? Fíjense eh, cómo, claro, cómo al conocer todas estas propiedades, exactamente, muy bien, cómo al saber todas estas propiedades se facilita todo, ¿no? Si yo no sé esto, cuándo dos ángulos son suplementarios, o esto de los correspondientes, de los alternos, de los conjugados, si yo eso no lo conozco, bueno, se me va a dificultar resolver esto, ¿no? Pero ahora que conocemos todas esas propiedades, bueno, podemos decir que C y B son suplementarios. Entonces, sabiendo que B vale 68, para calcular C, lo único que tengo que hacer es una cuenta de restar, ¿sí? Como dijo Edith, 180 menos 68, ¿y cuánto me daría eso? Si yo hago 180 menos 68, 112. 112 grados. ¿Está bien? 112 grados. Fíjense que si yo a 112 le sumo 68, esto me da 180 justamente, ¿no? Que sería una especie de verificación. Entonces, haciendo esta simple cuentita de restar, yo ya encontré cuánto vale el ángulo C. Y el B ya sabemos cuánto vale, ¿no? Bueno, fíjense, ¿cuál nos queda por saber cuánto vale? El ángulo A nos queda por saber, ¿no? Bueno, yo podría decir también que el A y el ángulo de 68, ¿cómo son? Son suplementarios, o sea que si yo sumo A más 68 grados, también me va a dar 180, ¿no? Entonces, ¿podría hacer esa cuenta? Sí, podría decir que A más 68 es igual a 180. O sea, hacer esta cuenta y calcularlo así no está mal. Pero ¿qué necesidad tenemos de hacer esta cuenta si es la misma que esta? ¿No? Sabiendo que son alternos externos, yo sin hacer ninguna cuenta ya puedo decir que A y C son iguales. ¿Está bien? Entonces, si C me dio que vale 112, A también va a valer 112. ¿Sí? El que no hace el que hace de nuevo esta cuentita de restar, no está mal, está bien, es otro razonamiento. Pero no hay necesidad de hacerla, ¿por qué? Porque ya sabemos que A y C son alternos externos. Muy bien, ¿sí?
Bueno, hasta acá venimos bien, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué otra dificultad hubo en la actividad? El 3B. Bueno, vamos con eso. A ver. El 3B, está bien. Claro, porque acá, a diferencia de los casos que vimos anteriormente, ahora teníamos 3 rectas paralelas y una transversal, ¿no? Esto por ahí no lo dijimos, que no siempre pueden ser 2. Si son más de 2 rectas paralelas cortadas por una transversal, en realidad la situación es la misma. Vamos a ver este ejemplo. A ver. Yo tengo 3 rectas paralelas, A, B y C, cortadas por una transversal D. Ahí está, vamos a llamarlo. Entonces, en el ejercicio teníamos este ángulo que valía 81, ¿sí? Después este ángulo era delta, que no sabíamos cuánto valía. Este ángulo era phi, que tampoco sabíamos cuánto valía, y este ángulo beta era otro que teníamos que calcular, ¿sí? Vamos con esta situación. Ahora tengo 3 rectas paralelas, A, B y C, y una recta transversal D que las corta, ¿no? Esta situación, ahora, si yo me fijo, en los casos anteriores, cuando tenía 2 rectas paralelas y una transversal, me determinaban 8 ángulos, ¿sí? En este caso, como tengo una paralela más que en los casos anteriores, ahora la cantidad de ángulos que quedan determinados son 12. Fíjense, por cada recta paralela tengo 4 ángulos, ¿no? En este caso tengo el de 81 y estos 3 que están acá. En este caso, con la paralela B me quedan otros 4. Sería el ángulo delta y estos 3 que están acá. Y en esta paralela C tengo el ángulo phi, el ángulo beta y estos otros 2. Si yo sumo, son 12 ángulos ahora, ¿sí? Entonces, por cada paralela que yo vaya agregando en un dibujo, se me van a generar 4 ángulos más. ¿Está bien? Pero bueno, esto no viene al caso con el ejercicio, ¿no? El ejercicio teníamos como conocimiento este ángulo que valía 81, ¿no? Y en relación a ese ángulo, yo lo que tenía que hacer era encontrar el valor de este. Bueno, yo lo que tengo que hacer es primero identificar cuál es el dato, ¿no? Como en cualquier problema que uno va a resolver. ¿Cuál es el dato acá? El único dato que tengo es este angulito de 81 grados, ¿verdad? Y tengo que usar ese dato para encontrar el valor del resto de los ángulos. Entonces, a ver, me voy a enfocar en el ángulo delta, que es este que está acá. Este ángulo con respecto al ángulo de 81 grados, ¿cómo son? A ver, ¿cómo son esos dos ángulos? No, en realidad vamos a aclarar algo, a ver. Opuesto por el vértice al ángulo 81 es este. No hay otro, ¿sí? Claro, son alternos. Son alternos, y fíjate que están adentro de las paralelas, ¿sí? Externo sería si fuera, por ejemplo, acá arriba y este. Pero en este caso, al estar dentro de las paralelas A y B, son alternos internos. Entonces, ¿cómo eran los ángulos alternos internos? Igual, ¿sí? Entonces, fíjense que sin necesidad de hacer una cuenta, yo ya puedo decir que delta es igual a 81 grados por ser alterno interno. ¿Está bien? Por ser alternos internos. Entonces, ahí ya encontré que delta vale 81. Ya está. No tengo que hacer ninguna cuenta ahí, chicos. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con phi y con beta? A ver, ¿cómo hago para... Piensen,
ustedes pueden pensar dos cosas. A ver, ahora yo, sí, escucho. Delta. Delta y phi, no, no. A ver, recuerden que un ángulo opuesto por el vértice era aquel que estaba, por ejemplo, el ángulo opuesto por el vértice a este de 81 es este, ¿sí? No hay otro que sea opuesto por el vértice, porque de hecho, vos fijate que este ángulo 81, este ángulo delta que me decías vos, y este phi, no comparten el mismo vértice. ¿Se entiende? El vértice del ángulo este de 81 es este. Vamos a marcarlo con amarillo. Este sería el vértice del ángulo 81, que sería delta, ¿no? En cambio, el vértice del ángulo phi es este. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir que delta y phi son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque no comparten el mismo vértice, ¿sí? El ángulo alterno interno, si yo voy a comparar delta con phi, en realidad fíjense que delta está por fuera de la paralela y phi está por dentro está en el interior de las paralelas, ¿no? Entonces, no, alternos no pueden ser, porque alterno era cuando estaban los dos adentro, los dos afuera. Por eso era interno o externo, ¿sí? Pero yo podría ver, a ver, yo podría ver este ángulo delta con beta, ¿sí? ¿Cómo son delta y beta? Fíjense. Ahí está, ¿sí? Entonces yo voy a decir que delta es igual a beta por ser alternos externos, ¿sí? Entonces, de igual manera que hicimos en el anterior, sin hacer ninguna cuenta, yo voy a decir ahora que beta, ¿cuánto va a valer? Claro, 81 grados, ¿sí? Entonces, beta va a valer 81 también. ¿Por qué? Porque es alterno externo con respecto a delta. Fíjense que alterno porque está uno de cada lado de la recta transversal, y externo porque está uno, este por afuera y este por afuera también, con respecto a las paralelas B y C. ¿Lo ven? Entonces, el que me queda por encontrar ahora es phi, el ángulo phi. ¿Y cuánto va a valer phi? Claro, 99, porque phi es el suplemento de beta, ¿no? Ese es un razonamiento que podría aplicar, que es el más fácil. Como phi es el suplemento de beta, yo voy a decir ahora que phi más beta es igual a 180 grados. Pero como beta vale 81, entonces phi va a ser igual a ¿qué? A 180 menos 81, y esto me da el ángulo phi vale 99 grados. Entonces, fíjense que en realidad esto, para resolver, requiere del conocimiento de estas propiedades de los ángulos entre paralelas y transversales, ¿sí? Porque fíjense que la única cuentita que hice fue esta cuenta de restar, nada más. Después lo demás lo saqué por razonamiento. ¿Lo ven? Entonces esta es la importancia de tener bien en claro esto de los ángulos, cuándo son alternos, cuándo son conjugados, cuándo son correspondientes. ¿Qué pasa con los ángulos correspondientes? Saber que son los correspondientes y los alternos son iguales, que los conjugados suman 180,
que el opuesto por el vértice va a ser aquel ángulo que comparte el vértice con el ángulo en cuestión, ¿sí? O sea, en este caso sería este angulito verde que pinté acá, es opuesto por el vértice a este ángulo amarillo. No hay otro, es el único opuesto por el vértice, ¿sí? Y que también son iguales. Entonces todo esto me sirve a mí para resolver este tipo de ejercicios. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Se va aclarando un poco el panorama? Aprovechen ahora a preguntar, ¿sí? Toda duda que tengan, ¿sí? Aprovechemos la clase para sacarse las dudas y que después, a la hora de hacer la actividad, el que todavía no la pudo terminar, que no tengan inconvenientes. ¿Está bien? Sí, sí, decime. Sí. Correcto, sí. Ajá. No, está bien, es porque, a ver, son alternos externos entre las paralelas, a ver, estábamos acá, ¿no? Entre las paralelas B y C. O sea que en este caso, que no habíamos visto con tres paralelas, ¿no? Yo voy a decir que delta y beta son alternos externos entre las paralelas B y C. Ahora, fíjense una cosa. Este ángulo verde que pinté yo acá, ¿sí? Que lo voy a llamar este, por ejemplo, el ángulo este. Con respecto al ángulo beta, ¿cómo son? Yo ahora me olvido de esta paralela B. Me olvido, la voy a tapar. ¿Sí? Entonces ahora tengo la situación que estábamos viendo antes, en realidad, ¿no? Ahora tengo dos paralelas A y C cortadas por una transversal D. Entonces, fíjense, la pregunta es, este ángulo F que escribí acá, con respecto al ángulo beta, ¿cómo son? ¿Son iguales? Claro, son iguales también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Correspondientes? ¿Son conjugados? ¿Son alternos? Correcto, muy bien, ¿sí? Son alternos externos también, pero ahora entre las paralelas A y C. ¿Está bien? Entonces, F, si yo quisiera saber cuánto vale, también va a valer 81, ¿no? Pero va a valer 81 ¿por qué? Porque es alterno externo con el ángulo beta o simplemente porque es opuesto por el vértice con el ángulo de 81 grados, ¿sí? Entonces, hay varias maneras de encontrar los valores de los ángulos, ¿sí? ¿Se entiende esto? Perfecto. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Alguna otra duda con algún otro ejercicio? ¿Nada? Bueno, entonces vamos a aprovechar unos 20 minutitos más de la clase para explicar la próxima actividad que aún no subí, pero que se las voy a subir en breve, posiblemente el lunes que viene, ¿sí? Para darles tiempo a los que les faltó terminar esta segunda parte de ángulos a que terminen y que no se les mezcle con esto, ¿sí? Entonces aprovechemos para explicar un poquito el siguiente tema que viene, que tiene que ver con los triángulos, ¿sí? Los triángulos son polígonos que tienen tres lados, ¿sí? Vamos a dibujar un triangulito. A ver, por ejemplo, este, ¿no? Bueno, esto va a estar también como sustento teórico cuando les suba la actividad, ¿sí? Lo van a tener en formato papel también, ¿sí? Este triángulo, los elementos son los vértices, ¿sí? Tiene como vértices A, B y C, son los vértices. ¿Cuántos vértices tiene? Tiene tres, ¿sí? Los vértices son los puntos que unen los lados, ¿lo ven?
tres lados también, que los voy a llamar como segmentos, AB, BC y AC, tiene tres vértices, tiene tres lados, tiene tres ángulos interiores, que serían estos los ángulos interiores, que también los vamos a llamar ángulo A, ángulo B, ángulo C, y además tiene tres ángulos que son exteriores, los cuales son el suplemento de cada ángulo interior, ¿sí? Por ejemplo, en este caso serían, fíjense, esto vamos a hacer con el este angulito que está acá es el suplemento de A. ¿Por qué? Porque si yo sumo A más este ángulo, lo voy a llamar alfa, me va a dar 180, ¿sí? Entonces, acá lo mismo, este ángulo es B, este sería beta, si sumo B más beta me da 180. Y acá lo mismo, si sumo C más gamma, por ejemplo, también me va a dar 180, ¿sí? Entonces, va a surgir una propiedad a la cual se llama propiedad triangular. Y esta propiedad dice que la longitud de cada lado es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados y mayor que su diferencia. Esto por ahí, al leerlo así, es medio complicado, ¿no? Pero después vamos a ver con números qué es lo que nos quiere decir. Bueno, pero antes vamos a anotar una propiedad acá que dice que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. A más B más C es igual a 180 grados. Esta es una propiedad que se cumple para todo triángulo, ¿sí? Sin importar qué tipo de triángulo es. Ahora después vamos a ver que los triángulos, según sus lados, tienen una clasificación y según sus ángulos tienen otro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué era esto de la propiedad triangular? Para poder construir un triángulo, tiene que pasar esto que decíamos, que lo voy a repetir más lentamente, dice que la longitud de cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, supongamos que este lado vale 3, este vale 4 y este vale 5, ¿sí? Entonces, fíjense, este lado que vale 3 es menor que la suma de los otros dos, ¿sí? Es menor, ¿no? Porque recuerdan que este signo era menor, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí o no? Bien, perfecto. Entonces, 3 es menor que 5 más 4, pero también 5 es menor que 3 más 4, ¿sí? Que sería este lado es menor que la suma de estos dos. Y también 4 va a ser menor que 5 más 3, ¿sí? Fíjense, 5 más 4 me da 9, 3 más 4 me da 7, 5 más 3 me da 8. Entonces, si yo quiero construir un triángulo, tiene que cumplirse esta propiedad, que cada lado sea menor que la suma de los otros dos, ¿sí? Porque si no, yo no podría construir un triángulo. A ver, ¿qué pasa si las medidas fuesen estas? A ver, vamos a ver. Yo tengo un triángulo, quiero construir un triángulo con estas medidas. A ver, 1 centímetro, 9 centímetros y 17 centímetros. A ver si me da ahí. Entonces, fíjense, el primer lado, que vale 1, es menor que 9 más 17. Bueno, 9 más 17 me da 18, entonces sí, se cumple eso, ¿no? Vamos con el otro lado, el que vale 9. ¿Es menor que 1 más 17? Acá puse 9 más 17, puse 18. Y 9 más 17 es 26. Nadie me dijo nada, ¿eh? ¿Están ahí?
No, me equivoqué en serio. 9 más 17 me da 26. Pero 1 es menor que 26. Acá es que 9 es menor que 1 más 17 que me da 18. ¿Sí? Y ahora voy a ver si se cumple la última. El lado de 17 centímetros es menor que 1 más 9. No. Fíjense que 1 más 9 me da 10 y 17 no es menor a 10. Entonces, no siempre voy a poder construir un triángulo. Para poder construir un triángulo tiene que cumplirse esta propiedad que les decía, que el valor de cada lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos, ¿sí? Acá no se cumple. Entonces, yo les digo, bueno, a ver, agarren una hoja y construyanme un triángulo con estas medidas. Ustedes me van a tener que saber decir que eso es imposible. ¿Se entiende? ¿Cuál es la propiedad triangular? Tiene que cumplirse eso. ¿Sí? Perfecto. Y además esta propiedad que se cumple en todo triángulo. Esta sí se va a cumplir siempre. Siempre que yo tenga un triángulo, va a pasar esta situación. Que la suma de los ángulos interiores va a valer 180 grados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, si el ángulo C vale 60 grados, y el ángulo A vale 75, no sé cuánto vale el ángulo B. Ustedes, sabiendo esta propiedad, podrían decirme fácilmente cuánto vale B. ¿Por qué? Porque ahora yo ¿qué hago? Vengo, reemplazo acá, a ver, A vale 75. Entonces, vamos a poner 75 más B, que no sé cuánto vale, más C, que vale 60, vamos a poner 60, esto va a ser igual a 180 grados. ¿Sí? Para encontrar cuánto vale B, la cuenta que tengo que hacer, ¿cuál es? A 180 restarle 75 y 60, ¿verdad? Entonces B va a ser igual a 180 menos 75 grados menos 60. Bueno, ¿y esto cuánto me da? A ver. Sería 120. Puede ser que me dé 55. A ver, vamos a hacer la cuenta. 180, si le saco 60 es 120. Entonces esto sería 120 menos 75, 45. ¿Sí? Entonces B vale 45 grados. Y de esta manera, con esta propiedad, puedo encontrar cuánto vale uno de los ángulos desconocidos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? No, ¿no? Bueno, por último vamos a ver un poquito cómo se clasifica un triángulo según sus ángulos y según sus lados. ¿Sí? Bueno, y después ya los dejo, porque si no, se les va a hacer una ensalada de ángulos y triángulos. Bueno, a ver, vamos primero con la clasificación. Vamos a poner acá clasificación. Según sus lados. A ver si alguien se acuerda, porque esto en algún momento ya lo habrán visto, ¿sí? No recuerdo ahora si lo vimos el año pasado, me parece que sí, pero bueno, vamos a ver si nos acordamos un poquito. Según sus lados, ¿en qué se clasifican los triángulos? Son tres. Bien, muy bien. Isósceles, escaleno y equilátero. Muy bien. Bueno, y según sus lados se refiere a según qué. A la cantidad no, porque todos los triángulos tienen tres lados, ¿no?
Claro, a la medida de esos lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, el triángulo equilátero, ¿cómo son sus lados? Todos iguales. Entonces, el equilátero tiene tres lados iguales. ¿Qué pasa con el isósceles? ¿Cómo son sus lados? Muy bien, dos iguales y uno distinto. ¿Sí? Y el escaleno, todos diferentes. Muy bien, todos distintos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, según sus lados no es tan difícil, ¿no? De acuerdo a la medida de sus lados, puede ser un triángulo isósceles, que tienen dos lados iguales y uno distinto. Puede ser un escaleno, en el cual tiene los tres lados diferentes en cuanto a la medida. Y el equilátero, que tiene tres lados iguales. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora según sus ángulos? Según sus ángulos. ¿Cómo es la clasificación según sus ángulos? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, bien. Y el acutángulo y el obtusángulo, además, son oblicuángulos, ¿sí? Entonces, en realidad, según sus ángulos, se clasifican en rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, ¿sí? Los rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Y los oblicuángulos no tienen ángulos rectos, no tienen ángulos rectos, ¿sí? Pero estos oblicuángulos se clasifican según la apertura de sus ángulos en acutángulos, como bien dijiste, acutángulos y obtusángulos, ¿sí? Esto, esto se lo voy a subir junto a la próxima actividad, ¿sí? Como sustento teórico, para que lo tengan en formato papel. Entonces, vamos a repasar. A ver, según sus lados tenemos tres triángulos diferentes, que eran el isósceles, el escaleno y el equilátero, ¿sí? Dependía de cómo eran esos lados, ¿no? El isósceles son dos lados iguales y uno diferente. El escaleno todos son diferentes los lados en cuanto a la medida. Y el equilátero tiene tres lados iguales. Bien. Y según sus ángulos se dividían en dos grandes grupos, que son los triángulos rectángulos, los cuales tienen un ángulo de 90 grados, y los oblicuángulos, que no tienen ángulos de 90 grados, ángulos rectos serían, ¿no? Pero a su vez estos oblicuángulos se dividen en los acutángulos, cuyos ángulos son todos agudos, esto nos faltó decir, todos los ángulos son agudos, y los obtusángulos tienen un ángulo que es obtuso. Tienen un ángulo que es obtuso. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es algunos dibujitos como para terminar y vamos a intentar clasificar esos triángulos. ¿Sí? Supongamos, a ver, este triángulo que tengo acá. Yo lo voy a dibujar. Ahí. ¿Sí? Cuando yo voy a hablar de los lados, y ustedes van a observar en los libros que aparece esta rayita, ¿sí? Eso significa que este triángulo tiene los tres lados iguales, ¿sí?
Cuando la rayita es una, en la misma, el mismo dibujito sería, esto suele aparecer cuando ustedes lo van a ver en los libros y demás. Esto significa que los tres lados son iguales. Entonces, este triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Si los tres lados son iguales. No, porque ese era el que tenía los tres lados diferentes, justamente. Equilátero, ¿sí? No, isósceles era cuando tiene dos iguales y uno distinto. Bueno, ustedes ahí no tienen la clasificación como para volver a verlo, ¿no? Equilátero. Equilátero. Bien. Equilátero. Y según sus ángulos, dijimos que estaban los triángulos que tenían un ángulo recto, eran los rectángulos, y los que no tenían ángulos rectos, que eran los oblicuángulos, ¿sí? Y dentro de los oblicuángulos teníamos los acutángulos y los obtusángulos. Entonces, ¿tiene un ángulo recto este triángulo? No, muy bien. Entonces rectángulo no es. Si no es rectángulo va a ser oblicuángulo, ¿no? Pero ¿qué tipo de oblicuángulo? ¿Tiene algún ángulo obtuso? Claro. ¿Cómo dijiste? Acutángulo, ¿sí? Entonces, este triángulo, por ejemplo, es un triángulo equilátero acutángulo, ¿sí? Y esa sería la clasificación completa, ¿no? Porque estoy clasificando según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Es equilátero acutángulo. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si ahora yo tengo este triángulo? A ver. Según sus lados, ¿cómo les parece que es? Así a simple vista, ¿no? Ahora sí, es escaleno, ¿no? Porque a simple vista se observa que los lados son distintos. Fíjense que este mide un cachitín acá, después este le sigue en cuanto a la medida, y esta que sería el lado más largo, ¿no? Entonces los tres lados son diferentes. Bien. Y en cuanto a sus ángulos, ¿este ángulo cómo es? Agudo, muy bien. Este también es agudo. ¿Y este cómo es? Muy bien, obtuso. Entonces, fíjense que este triángulo tiene un ángulo obtuso. Entonces, los que tenían un ángulo obtuso, ¿cómo eran? Obtusados. Muy bien. ¿Sí? Obtusados. Perfecto. Bueno, bárbaro. Y este que voy a dibujar acá, a ver este parece ser también un escaleno, ¿no? Porque sus lados se observan que son diferentes. Pero en cuanto a sus ángulos, ¿cómo es? Rectángulo, sí, muy bien, rectángulo. Y en los libros, ¿sí? Ustedes van a ver que la representación de un ángulo rectángulo es con un cuadradito, ¿sí? Es diferente a estas que es como un arco, ¿lo ven? Cuando yo represento un ángulo rectángulo, los libros lo van a ver como un cuadradito, ¿sí? En los libros y en las actividades que yo les subo, ¿sí? Eso significa que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces un ángulo rectángulo, entonces el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y ahora, por último, volvamos a esta situación así, pero ahora yo tengo este. Fíjense. Tengo dos lados iguales y uno diferente,
¿sí? Por eso estos dos están representados con dos rayitas iguales y este tiene una rayita. Esta simbología es la simbología de un triángulo isósceles. ¿Está bien? Eso lo van a ver en los libros también. Isósceles. Isósceles, ¿sí? Y este era acutángulo. ¿Tá? La simbología de un triángulo escaleno, como celeste, por ejemplo, habíamos dicho, en donde los tres lados son diferentes, lo pueden llegar a ver con esta representación. Una rayita acá, dos rayitas acá y tres acá. ¿Sí? Y esto me indica que los tres lados son distintos. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? No, por ahora no. Bueno. Bueno, bárbaro. Entonces, los voy a dejar por ahora. La siguiente actividad, que la subiré el lunes, va a tener que ver con esto, ¿no? Sí, decime, Edith. No, está bien, a ver, no. Traten de mandarla hoy o más tardar mañana, ¿sí? Para que no, para que vayan a ritmo, ¿sí? ¿Está bien? Más que nada por eso. Y además les quedan unos días para descansar y retomar el lunes con la actividad que les voy a subir. ¿Está bien? Que tiene que ver con triángulos, esto de la clasificación y la medida de los ángulos inferiores. ¿Sí? En la siguiente clase virtual que tengamos, la idea es por ahí retomar estos conceptos y avanzar un poquito más con otras propiedades de los triángulos. ¿Está bien? Bueno, perfecto, no hay problema. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces les mando un abrazo a todos, saludos, saludos a sus familias y que anden bien. ¿Sí? Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.